la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, cuyo objetivo es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa abordamos temas relacionados con lo que es las finanzas y la tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Hoy es una sesión bastante especial. Estamos arrancando el año 2023 y qué mejor que hacerlo con una evaluación de lo que fue la economía boliviana en el 2022, su contexto y perspectivas para la gestión 2023. Algunas de las preguntas que vamos a estar analizando en este programa van a estar relacionadas con el contexto económico internacional, qué ha sucedido con las economías avanzadas, con las economías emergentes, qué está sucediendo en el mundo. Vamos a hablar también de los sectores económicos, cuáles son los sectores que más han crecido, los sectores que tienen menor crecimiento y aquellos que tienen mayor dificultades. De igual manera vamos a estar viendo el tema de la microeconomía, cómo la reactivación económica ha favorecido o en todo caso hay ciertas dificultades para la población en general, y de igual manera vamos a estar hablando de la economía en su conjunto. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen en esta nuestra primera sesión del programa de Economía y Negocios 2023. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos más de nuestro programa. Como habíamos mencionado previamente, estamos iniciando el año 2023 con una entrevista especial. Vamos a estar hablando con Gonzalo Chávez sobre la economía boliviana, contexto y perspectiva. Antes que nada, Gonzalo, darle un cordial saludo y muy agradecido por su tiempo y en brindarnos su perspectiva. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, antes de comenzar con nuestra sesión del día de hoy, vamos a explicar un poco la semblanza de Gonzalo Chávez, quien tiene estudios doctorales en la Universidad de Manchester, Inglaterra. De igual manera tiene una maestría en administración, una maestría en política económica en la Universidad de Columbia, con estudios también en administración pública en Harvard. Por otra parte, también tiene una maestría en economía y relaciones interiores y relaciones internacionales, en todo caso, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es economista y en la actualidad es también director de maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Bien, estimado Gonzalo, cuando hablamos del contexto económico que ha sido el 2023, ¿qué se nos viene o cuál ha sido básicamente el contexto de las economías en el 2023 y sobre todo actualmente ya entrando para este 2023? Bueno, mira, la economía mundial, que es fundamental para entender lo que pasa en una economía pequeña como la boliviana, a lo largo del año pasado, el 22 y las proyecciones al 2023 muestran varias tendencias. En primer lugar, cabe recordar que a partir del 2021 todas las economías mundiales adoptaron políticas de reactivación de la demanda agregada con políticas fiscales muy agresivas, con políticas monetarias también de corte expansivo. Todo esto derivó en un sobrecalentamiento de la economía boliviana que mostraba probablemente la cara más complicada, un incremento significativo de la inflación, aunque la ventaja que se tenía es que después de la crisis de la pandemia, el mundo se estaba recuperando de la peor recesión después de 1929, ¿no?
Sin embargo, esta situación de recuperación que se estaba produciendo con una inflación que mucha gente pensaba que iba a ser transitoria, porque se suponía que los efectos de demanda agregada iban a agotarse en algunos meses más y que la economía iba a responder con mayor producción y bajando los precios en un estilo clásico, si tú quieres, de la curva de Phillips, que te dice, bueno, vamos a tener si quieres tener un poco más de crecimiento y recuperarte, tienes que aceptar un poco de inflación, pero eso después va a bajar, ¿no? Si toda la inflación va a bajar. Lamentablemente, pues esto no ocurrió, sobre todo porque allá el año pasado, en enero, febrero del año pasado, se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un shock de oferta vinculados a precios más elevados de las materias primas, sobre todo petróleo, gas, minerales, por supuesto alimentos. Ambos países son grandes exportadores de alimentos, y esto generó una nueva situación que no veíamos hace mucho tiempo, la posibilidad de que esa inflación, que era de demanda en un primer momento, podía ser acompañada, complementada por una inflación de oferta, por un shock de oferta, por el incremento que se iban a producir en los precios de estos productos por el tema de la guerra. Y eso nos daba en perspectiva el año pasado de que íbamos a estar en un fenómeno que no lo conocíamos o no lo repetíamos desde los años 70, que es la estagflación, ¿no es cierto? Inflación, pero al mismo tiempo recesión, porque la manera que las economías desarrolladas, europea, norteamericana, encontraron para bajar la inflación, digamos, que venía de oferta y demanda, fue encaminar a aumentar las tasas de interés internacional, hacer con políticas monetarias mucho más controladas, con políticas fiscales contractivas. Eso iba a generar la idea era que genere menor inflación, ¿no es cierto? Porque la inflación en Estados Unidos es cercana al 10%, en Europa igual 9-8%, eso estaba preocupando mucho a la política económica mundial, y por supuesto también eso ocurría en Asia, ¿no es cierto? Y en varios países de América Latina. Entonces se puso el freno de mano, vinieron las políticas contractivas. Sin embargo, lo que ocurrió fue que no bajó la inflación, ¿no es cierto?, por las rigideces que había en los mercados, especialmente de alimentos, porque era un shock de oferta, y lo que se produjo fue un inicio de una desaceleración que después entró varias economías de las economías que se habían recuperado entran en recesión. Entonces entramos a un escenario mundial de estagflación, ¿no es cierto?, con recesión, que preocupó mucho a la gente, y mucha gente pensó que no íbamos a poder salir de eso muy rápidamente. Entonces, eso generó para países como Bolivia dos situaciones que son, digamos, complejas, fueron complejas y van a ser más complejas todavía. En un primer momento hubo un salto significativo de los precios de las materias primas, y eso benefició, si quieres, a varias economías latinoamericanas. Subió el precio del estaño, de los minerales, del oro, del gas, del petróleo, de los alimentos. Eso generó una ventana de oportunidad interesante, por lo menos en el primer semestre del año 2022. Sin embargo, en el segundo semestre estos mercados tienden a regularse, ¿no es cierto?, tienden a estabilizarse, porque en el caso de los hidrocarburos, Estados Unidos comienza a vender sus reservas que tiene de gas y petróleo, presiona para que sus aliados económicos bajen también sus precios, y eso hace que el mercado del petróleo, que estaba alrededor de $100 el barril y como 15 o 20 dólares el millar de BTUs de gas, se estabilice un poco y tienda a la baja. Lo mismo ocurrió con minerales, lo mismo ocurrió con cereales y granos en general, ¿no? Eso estabilizó la economía, pero generó esa señal, digamos, doble para las economías pequeñas como la boliviana. Pero por otra parte, el dinero se encareció significativamente. Países que tenían posibilidades de endeudarse para un poco salir de la crisis, encontraron que el dinero a nivel internacional, especialmente en mercados privados, estaba sumamente caro,
y eso afecta, ¿no? Entonces tienes una economía mundial que se está recuperando lentamente, que no puede lidiar con el tema de la inflación, que está buscando no caer en una profunda recesión justamente para no cortar lo avanzado después del 2021 en la pandemia. Tienes un Asia comandada por China que, si bien está un poquito mejor, pero con tasas de crecimiento entre 5 y 6%, que para los patrones chinos es sumamente baja, ¿no es cierto?, que había estado creciendo a 12, 13% al año. Entonces tienes una economía que no termina de recuperarse, y eso en lo coyuntural. Y en lo estructural, y esto para terminar, tú tienes una economía mundial que está en un proceso de desglobalización, para ponerle un nombre que tal vez no es muy preciso, pero todo lo que había ocurrido antes de la pandemia, que era que el mundo pues tenía que abrir sus fronteras, que buena parte de los productos y servicios se hacían en la China, y había una división internacional de trabajo que colocaba ciertas cosas en Europa, otras cosas en el Asia, comienza a quebrarse y surgen nacionalismos económicos muy fuertes en el mundo, ¿no es cierto?, que están cuestionando esta forma de globalización que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, y estamos volviendo algo más fragmentado, ¿no es cierto?, a bloques más regionales, a nacionalismos económicos muy fuertes en Europa. Entonces hay un duro cuestionamiento al tipo de globalización que teníamos antes de la pandemia, y eso pues configura ya desde un punto de vista más estructural un cambio en el sistema económico, nuevos actores, el surgimiento, digamos, de China con mucha fuerza cuestionando el liderazgo económico y estratégico de Estados Unidos. Se habla de una nueva guerra fría, Rusia queriendo entrar en el mapa económico y político con la guerra, Europa con dificultades de posicionarse en el mundo desde un punto de vista más fuerte. Es decir, estamos frente al agotamiento, yo diría, del sistema de Bretton Woods, del sistema que creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que creó este sistema internacional que lo conocíamos, digamos, como con cierta estabilidad, y hay un cuestionamiento estructural de esa manera de organizar la economía, y ese es el ambiente en el cual, ¿no es cierto?, una economía pequeña como la boliviana tiene que navegar. En este contexto que usted nos menciona, especialmente, por ejemplo, del tema de los precios, ¿cómo le ha caído en este contexto internacional a esos precios a Bolivia? ¿Nos hemos visto favorecidos? Por otra parte, han existido algunos aspectos negativos. ¿Cuál ha sido el saldo para la economía boliviana? Mira, yo creo que hay un doble abordaje al tema del comercio exterior, digamos, cómo nos ha mejorado. Yo creo que realmente el primer semestre del año pasado, 2022, fue espectacular, ¿no es cierto?, porque nuestras exportaciones, que han estado alrededor de 800, 900 millones por mes, subieron a 1.000, a 1.200 millones de dólares, y las importaciones se quedaron alrededor de 900 millones de dólares. Entonces, entre enero del 2022 y julio del 2022, tú tienes superávit comerciales y una gran expectativa que, debido a estos precios espectaculares de muchas materias primas, volveríamos a vivir un veranillo económico realmente importante para la economía boliviana. Sin embargo, eso fue, si quieres, la primera parte del año 2022, porque a partir de julio se revierte esta tendencia y nuestras exportaciones comienzan a bajar de 1.200 a 1.100 a 900 millones de dólares, y las importaciones comienzan a subir o a mantenerse como estaban. Entonces, a partir ya de agosto, tenemos déficit público, significa más importaciones y menos exportaciones, que giran alrededor de 190 o 200 millones de dólares hasta octubre y noviembre. Entonces, si bien probablemente en el agregado del año va a haber un superávit comercial, pero este superávit comercial tiene el auge del primer semestre y un poco en la desaceleración del comercio internacional boliviano a partir del segundo semestre, con déficits que se registran de manera muy importante. Eso, digamos, en términos agregados, y esto ayudó parcialmente, yo te diría,
a la recuperación de la economía. En el segundo semestre la economía boliviana también tuvo el paro en Santa Cruz de los 36 días, el bloqueo de los movimientos sociales contra la región, la prohibición de exportaciones, todo eso también produjo una inflexión. Por lo tanto, un sector externo que se presentaba sumamente interesante, pues declina hacia el 2022, ¿no? Por otra parte, otra cosa que se ha registrado en el sector externo y que no lo hemos debatido lo suficiente, creo, en la agenda nacional, tiene que ver con que en abril del 2022 se produce la inflexión más importante, creo que, de la historia económica reciente. Se registra que las exportaciones de gas son menores que las importaciones de diésel y gasolina. Bolivia, que había sido proyectada y que había estado disfrutando de una bonanza en el sector de gas, ¿no es cierto?, y que se presentaba a futuro como una potencia gasífera, se convierte en un importador de hidrocarburos. Y eso ocurre, la inflexión se produce en abril del 2022 y se profundiza hasta el fin del 2022, ¿no es cierto?, con un acumulado de déficit de la balanza energética, gas versus gasolina y diésel, de como $1.000 millones, ¿no? Y yo creo que ese es el otro dato importantísimo del sector externo, porque el oxígeno o la gasolina que ha sustentado durante más de 15 años el modelo primario exportador, rentista y centralista de Bolivia, pierde uno de sus cimientos importantes de sustentación financiera, ¿no es cierto? Y creo que ese dato no lo hemos registrado lo suficiente, porque tiene implicaciones sobre el sector público, tiene implicaciones sobre los ingresos, sobre el déficit público, tiene implicaciones sobre la sostenibilidad de las políticas sociales del gobierno, dígase bonos u otros, y obviamente sobre la inversión pública del país, que ha sido baja en los últimos 2 años por falta de recursos. Entonces yo creo que esa es la aproximación que tenemos que hacer, y no se ve en el mediano y en el corto y mediano plazo alguna otra exportación que vaya a sustituir la caída de como de $4.000 millones del sector exportador. En 2014, utilizo el 2014 como referencia porque en este año los precios de las materias, especialmente el gas y el petróleo, estaban muy altos, al igual que el 2021-2022, entonces son comparables en precios. Sin embargo, el 2014 tú exportabas $6.600 millones y el 2021 exportaste $2.249 millones, un tercio de lo que exportabas. Y eso va a estar seguramente hacia el 2022, como no tenemos los datos todavía, aunque ya estamos en el 2023, va a estar en una cifra igual de $2.500, $2.400 millones. Este es un hecho trascendental porque uno de los pilares del modelo primario exportador rentista, del populismo económico en el país, pues pierde su fuerza, ¿no? Muy bien. Si entramos a ver a los sectores, si hacemos una evaluación rápida, ¿a qué sectores en la economía boliviana les ha ido bien y qué sectores aún, ya nos están mencionando el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, es un sector que ha tenido ya complicaciones? ¿Qué otros sectores les ha ido bien y qué otros sectores tienen serias complicaciones desde el punto de vista económico? Agarrando el PIB semestral desagregado, que es lo que tenemos, y creo que en el segundo semestre del 2022 no va a haber cambios significativos en esto, lo que tú tienes es que algunos sectores han crecido mucho, como es el caso de transporte, logística, vinculado al tema de la bonanza externa, sin duda alguna. Ha crecido el sector de la construcción, que depende mucho de la inversión pública. Ha crecido significativamente minería, todos a doble dígito, 17, inclusive 30%. Obviamente vienen de muy abajo, ¿no es cierto?, desde el 21, o sea, todavía hay un efecto rebote ahí parcial, pero todavía se ve eso, ¿no? Esos son los sectores más pujantes. Y después tú tienes sectores como servicios, como turismo y otros que tienen un crecimiento de un dígito entre 3 y 6%, y ahí está agricultura, que aparentemente todavía no entran a la velocidad suficiente de la recuperación que se necesita, ¿no? Entonces es muy heterogéneo el crecimiento, es un crecimiento
que se concentra otra vez en 3 o 4 sectores, todos vinculados al sector externo, y la demanda interna hace recuperar, pero muy lentamente. El ejemplo clásico de esto es turismo y gastronomía, que crece, pero obviamente todavía de manera muy lenta, ¿no? Y lo que se va abajo, nuevamente, por sectores es petróleo, menos 9% por lo menos, ¿no? Y eso jala, pues, la tasa de crecimiento a 4.1. En el segundo semestre del 2022, el crecimiento va a ser mucho menor, todavía no tenemos los datos, ¿no es cierto? Pero el crecimiento proyectado al año va a ser de 3.4, 3.5 probablemente, por debajo del 5.1 que el gobierno había prometido. Entonces tú tienes todavía una recuperación muy heterogénea de la economía boliviana, muy dependiente de la inversión pública, muy dependiente del sector comercio en ciertas cosas, y no ves una recuperación, digamos, integral de todos los sectores, ¿no? Es probable que el 2022 ya se hubiera llegado al nivel previo antes de la pandemia. Ya alcanzamos, hemos seguido sus publicaciones y el esquema de los pisos, ¿no es cierto? Hemos llegado ya a la planta baja. Bueno, yo creo que en algunos sectores sí, pero en otros no todavía, ¿no? Porque si agarramos otra vez la imagen esta de que la economía boliviana es como un edificio de 40 pisos, y durante la recesión del 2020 nosotros bajamos a menos 9, el 2021 crecimos 6, entonces menos 9 más 6 llegas todavía a menos 3, entonces si crecemos este año 3, estamos llegando a planta baja, ¿no es cierto?, del edificio y tal vez un primer piso, y eso, digamos, no es malo, porque las anteriores recesiones en Bolivia ha tomado más de 3 años volver a crecimientos anteriores a la crisis, ¿no? Entonces, aparentemente en 1 o 2 años vamos a volver a los crecimientos precrisis, o sea, del 2018-2017. Pero cabe aclarar que esas tasas de crecimiento del 2017 y 2018 ya son bajas, ¿no? Que ya, porque el punto de inflexión de la tasa de crecimiento de la economía boliviana se da en el año 2013, cuando crecimos a 6.8%. A partir de eso se produce una desaceleración sistemática, primero 5, 4, y el 2019 creo que fue 2.2 el crecimiento, ¿no es cierto? El 2018 un poquito más, tal vez 3.5, entonces estamos volviendo, pero volviendo a un crecimiento bajo, no al crecimiento elevado del 2014. ¿Cuándo vamos a volver a un crecimiento 2013-2014? Pues probablemente va a tomar varios años para alcanzar esa tasa de crecimiento, ¿no? Y sobre todo, ¿no es cierto?, porque hay que recordar que buena parte del crecimiento de los últimos años tiene que ver con la bonanza del sector gas, que dio recursos desde diferentes perspectivas y se aplicó especialmente con inversión pública. A mí me preocupa cómo la inversión pública tiene una caída que tiene que ver con la falta de ejecución, pero también con la productividad marginal de la inversión. Tú ves que, digamos, el mejor momento de inversión pública fue allá por el 2012, 2013, cuando se prometió vía presupuesto invertir 5.000 millones y se cumplió en gran medida. Se llegó cerca, el ejecutado fue cerca a los 5.000 millones de dólares. Después se siguió apostando a la inversión pública, pero esa inversión pública, que digamos en la ejecutada estaba en 3.000, 3.500 o 4.000, ya no, el dólar invertido ya no tenía la productividad que tenía anteriormente. Entonces, no obstante que aumentaba la inversión pública, el crecimiento promedio de la economía era menor, ¿no? Y no correspondía exactamente como fue antes, digamos, cuando había mucha inversión pública, mucho crecimiento. Aquí sigue la inversión pública elevada y hay una desaceleración del crecimiento, porque yo creo que es el agotamiento estructural del modelo primario exportador del país, donde ya el dólar invertido por el sector público es cada vez tiene retornos decrecientes, ¿no? Es cada vez menos productivo. Y eso se complica mucho más a partir, yo diría, del 2021, cuando las tasas de ejecución de la inversión pública presupuestadas en el presupuesto general del Estado
que eran muy elevadas, comienzan a estar en torno del 50%. El 2021 se promete 4.000 millones de dólares, se ejecutan 2.600. En el 2022 se promete 5.000 millones de dólares y se ejecuta también cercano al 50%, hasta noviembre 40% y con suerte, digamos, hasta diciembre tal vez se pueda llegar, cuando tengamos los datos, a 2.500. Entonces hay un agotamiento estructural de la productividad marginal de la inversión pública, pero al mismo tiempo por los problemas sobre todo de escasez de recursos, la inversión pública tiene un menor nivel de ejecución por parte del Estado, tanto en las regiones como a nivel nacional. Aunque a nivel nacional el gobierno es más gastador y más bien es bastante neoliberal a nivel regional, ¿no? Municipal y de gobernaciones, porque por diferentes mecanismos administrativos y burocracia impide que municipios y gobernaciones ejecuten a la velocidad suficiente, y en algunos casos pues tiene que ver con el tema político también. Si eres de la oposición, más difícil todavía que puedas ejecutar, y el gobierno utiliza esta no inversión pública también para mostrar un menor déficit público, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los factores? Bien, usted ya nos ha mencionado de que hay una escasez del capital público. ¿Cuáles podrían ser los factores en la disminución de la ejecución de la inversión pública? ¿No se están consiguiendo los recursos? ¿El nivel de riesgo está elevado en Bolivia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, como tú sabes, a partir del 2014, cuando tuvimos el auge del crecimiento, Bolivia decidió continuar con el gasto y la inversión pública como si nada hubiera pasado en la economía boliviana, y para esto comenzó a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Ahí comenzó a aumentar la deuda externa de manera importante, hasta llegar ahora a un 28-30% del PIB. Cabe recordar que la deuda externa de Bolivia bajó significativamente hacia el año 2007. El 2005, antes de que Morales entre al poder, la deuda externa boliviana era el 64% del PIB. ¿No? Vino el perdonazo de la deuda HIPIC 1, HIPIC 2, y el 2007 ya nos habían perdonado la deuda la cooperación internacional y países amigos, y llegamos a creo que 17% del PIB. Y ahí comienza a crecer, especialmente a partir del 2014, cuando se agotan los recursos externos que venían de afuera, cuando hay la primera crisis externa, cuando cae el precio del gas, del petróleo, y Bolivia, que estaba exportando como 12.000 millones de dólares al año, comienza a exportar, digamos, 9, 10 como máximo, ¿no? Entonces ahí se produce la inflexión y el gobierno tiene que financiar el gasto y su inversión, que seguían de la misma manera. Ahí entonces deuda externa, que aumenta al 30%, deuda interna, que también aumenta un 30%, especialmente dinero que sale de las AFPs, de los recursos de los bolivianos que están en los fondos de pensiones. Ahí, entre paréntesis, este año hay una gran preocupación de que el gobierno tenga acceso pues a 23.000 millones de dólares, porque ahora con la gestora pública va a tener el cuchillo, el queso y el ratón juntos, ¿no es cierto? Podría utilizar eso. Hay una gran preocupación legítima sobre eso, pero se financió con deuda interna, pero ahí también llegó a cierto límite. Y está la deuda, digamos, de las empresas estatales con el Banco Central y con el TGN, ¿no es cierto?, que en total hacen un 80%. Entonces esa fue una forma de financiamiento que yo diría que también está llegando a su agotamiento, y ya el gobierno no tiene dónde sacar dinero. En términos de deuda externa, el gobierno ha puesto, como tú sabes, bonos como por 2.000 millones de dólares, que después los renegoció, pero a tasas sumamente elevadas, y buena parte de esa inversión extranjera directa, o que de esos préstamos internacionales mejor, no venían de capitales externos, sino eran dinero reciclado de las propias AFPs en gran medida. Ahora el gobierno quiere seguir esa línea, habla de financiarse por unos 2.000 millones de dólares, ha canjeado y renegociado llevó como 2.000 y renegoció 800, lo que fue un fracaso, ¿no es cierto?, porque llevas a vender 8.000 y simplemente, 2.000 y vendes 800, y eso pues genera un problema, ¿no? Entonces ahora se ha agotado esa fuente de financiamiento o está con muchas dificultades, y ese dinero
va a ser cada vez más caro. Entonces ahí hay un límite al financiamiento. Por otra parte, el gobierno ha financiado gasto público y también inversión pública usando las reservas internacionales. Todo el mundo sabe que estaban como en 15.000 millones de dólares allá por el 2014 y ahora están en 3.800, 4.000 millones de dólares. Estos 10.000 millones de dólares que se han gastado, pues en gran medida ha sido algunas veces en gasto corriente y algunas en inversión pública, ¿no? Entonces, esa fuente de financiamiento también se ha agotado. El gobierno, por lo tanto, no tiene muchas fuentes de financiamiento para sostener los niveles de gasto e inversión que han habido hasta ahora y tendrá que buscar fuentes alternativas de ingresos. Lamentablemente, pues, hay mucha gente que en Bolivia no paga impuestos, ¿no? Tenemos el caso, bueno, han hecho algunas tentativas de cobrar impuestos, por ejemplo, un poco más a las grandes fortunas, pero digamos eso es casi anecdótico porque a pesar de toda la parafernalia y propaganda, con ese impuesto a la riqueza han conseguido creo que no más de 40 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí tú tienes un límite, pero sorprende, por ejemplo, que otros sectores que se han beneficiado significativamente en los últimos 15 años tengan impuestos tan bajos. Para mí, que creo que soy una persona relativamente informada, fue un shock saber que los cooperativistas mineros del oro habían exportado el año pasado 2.600 millones de dólares y que habían pagado 100.000 dólares de impuestos, ¿no? Y que eso ahora subió como gran cosa 4.8%. Entonces, el gobierno, si quiere mantener los mismos niveles de gastos e inversiones y no quiere cortar, que hay márgenes para cortar, por supuesto, si quiere mantener eso, va a tener que cobrar más impuestos y esos impuestos solo pueden salir de grupos, digamos, que se han beneficiado significativamente del poder económico en los últimos años, a saber, cocaleros, gremiales grandes y cooperativistas. Y bueno, y otros sectores, tal vez vinculados a los servicios, pero yo diría que esos son donde tú tendrías algún margen de conseguir más recursos. Y no veo más fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Realmente ahí hay un estrangulamiento importante del sector público boliviano. Sí, si hablamos de la microeconomía, ¿cuál es su evaluación del 2022 para la gente de a pie, ¿no? La gente que vive, que tiene su negocio, que vive del día a día? ¿Ha evolucionado? ¿Ha existido la recuperación o la reactivación económica? ¿O básicamente cuál es su perspectiva? Bueno, una de las características básicas del modelo en el cual el gobierno, digamos, quiere impulsar su economía es que es un sector que se ha basado sobre todo en la informalidad, ¿no? El 80% del empleo en Bolivia es generado en el sector informal. Las empresas están, según la fuente que tú veas, entre 60 y 65% en el sector informal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de microeconomía, pues buena parte de los bolivianos y bolivianas no tiene un trabajo de calidad, tiene un empleo de sobrevivencia. Muchas de sus estrategias son simplemente precarias y yo creo que en los últimos años el gobierno ha apostado a eso. El gobierno mete plata por un lado a través de bonos y gasto público y deja que, contradictoriamente a lo que dice en la propaganda, el modelo deja al mercado resolver esos problemas, porque en las 7 calles, en la Ramada, en el mercado de Cochabamba o en la feria 16 de julio, donde se mueve la economía informal, pues es el mercado desorganizado y con todos los problemas que tiene que está funcionando. Entonces, la gente, pues, yo creo que en el 2022 y el gobierno ha hecho eso, ha metido plata por el lado de la demanda, pero no ha apoyado de manera significativa el lado de la oferta. La sustitución a las importaciones es un anacronismo que por el momento solo se ha dedicado a dar plata. Hasta ahora no podemos decir nada si está funcionando o no está funcionando. Han metido más de 1.400 millones de bolivianos en eso.
¿Con qué criterios? No sabemos, pero han regalado plata prácticamente al 0.5% al año. Pero no sabemos a dónde ha ido ese dinero y si realmente esos grupos que han recibido van a hacer sustitución de importaciones. No creo honestamente, creo que han ido a inflar más el comercio sobre todo. Entonces tú tienes que el 2022 tampoco había programas de empleo significativos. El 2022 han dejado que la gente nuevamente, impulsados por el mercado, en el sector informal, pues comienza a vender, a reorganizarse. Ahora a fin de año hemos visto eso. Tuburización que se está produciendo de nuestras grandes ciudades, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, donde tú ves en el centro la cantidad de informales que ha salido a vender absolutamente de todo. La apreciación del tipo de cambio real ayuda muchísimo a eso, porque además de importar inflación más baja, te permite, ¿no es cierto?, comprar y vender cosas, digamos, y tener algunas rentas de ese tipo de cosas. Entonces, en la microeconomía la gente ha sido empujada al sector informal para sobrevivir en ¿no? Somos pocos los privilegiados que tenemos un trabajo formal, donde nos pagan aguinaldo, donde tenemos derecho a la salud a largo plazo. El resto de la gente está en la sobrevivencia y tiene un efecto riqueza pues muy fuerte, porque cree que eso es lo mejor que le ha podido pasar en la vida, con la propaganda además que viene encima, ¿no? Cuando en realidad es realmente una cosa sumamente precaria. Entonces, en lo microeconómico la gente ha sufrido mucho, la inflación ha sido complicada para ciertos grupos, especialmente los alimentos han subido, y esto no ha sido claramente detectado por el índice de precios al consumidor, que es una variable muy grande, como de 400 productos, pero muchas veces los productos suben, son mucho más restrictos y se pierden en el promedio. Entonces, yo diría que las personas el día a día han tenido muy duro, han tenido que valerse, el Estado no las ha ayudado, han tenido que sobrevivir en la informalidad. Y las empresas, pues, más o menos de la misma manera, ¿no? Con el paro ha sido muy duro, ¿no es cierto?, para el sector formal. Pero a lo largo de todo el año las empresas pues siguen enfrentando los mismos problemas de siempre, contrabando, ¿no es cierto?, enfrentan un sistema burocrático muy grande para gestionar cosas, enfrentan un laberinto de impuestos que es muchas veces muy duro. Entonces, por lo tanto, el emprendimiento formal tiende a bajar y la gente prefiere irse al sector informal. Y en el sector informal es pues la ley de la selva, ¿no es cierto? Y en lo microeconómico, por lo tanto, nosotros, yo diría que en un 80-70% nos vemos impulsados o forzados en la economía probablemente finales del siglo XVIII, ¿no es cierto?, donde es el mercado duro y frío en el cual tienes que enfrentar con todas las precariedades que a veces ocurren en esos mercados, ¿no? Estimado Gonzalo, teníamos muchísimas preguntas para realizarle. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Finalmente, si Gonzalo Chávez fuera asesor del gobierno, asesor económico o ministro de Economía, ¿qué haría para la economía boliviana o qué no haría? Bueno, yo tendría políticas de cortísimo plazo y obviamente de mediano plazo. Lo primero que les recomendaría al gobierno es que salga de frente al espejo, ¿no es cierto? Creo que hay un narcisismo macroeconómico sumamente acentuado y el gobierno se ve en algunas variables macroeconómicas y se manda besitos, se hace ojitos y dice que lo está haciendo maravillosamente. Además hay toda esta retórica que yo creo que le hace daño a la economía boliviana, de que estaríamos frente a una especie de fin de la historia, pero del lado de la izquierda, y que el modelo que está en vigencia es lo mejor que le ha pasado a Bolivia y a la humanidad, y no hay nada más allá de eso. Entonces, habría que romper con ese fanatismo, si tú quieres, en el manejo económico y tener la humildad de decir, sí, algunas cosas están funcionando, pero la mayoría no. Veré otras cosas, ¿no? Veré otros caminos, ¿no? Entonces, y el gobierno tendría que, digamos, ya en el cortísimo plazo, pues tiene que recomponer reservas internacionales, para eso tiene que mejorar exportaciones, tiene que atraer préstamos internacionales, tiene que atraer inversión extranjera directa, tendría que intentar buscar recursos
también de los bolivianos que están afuera, las remesas. O sea, una prioridad sería recomponer parcialmente por lo menos las reservas internacionales. Inclusive una idea que está flotando ahí en el aire y no me parece mala es mejorar la rentabilidad de los dólares que están en los bancos, que ahorita es cero prácticamente, y sacar y eliminar el impuesto a las transacciones financieras para ver si captamos por lo menos parcialmente los 10.000 o 12.000 millones de dólares que habría, digamos, en el colchón banco, o sea, en la parte, digamos, de reservas de las personas. Entonces, una de las prioridades debería ser esa, ¿no? Las prioridades de recomponer el sector externo lo más rápido posible para calmar expectativas y para, digamos, tener condiciones para sustentar el tipo de cambio, que es clave para este modelo. Yo no creo que se tenga que devaluar, ¿no es cierto?, ahora, porque es imposible hacer eso, sería un desastre político. Por otra parte, en el sector público, pues, es absolutamente necesario también pensar en generar nuevos ingresos, pero sobre todo en buscar ciertos cortes. No el corte carnicero, digamos, que elimines empresas o cierres lugares, es decir, muy duros, sino el corte cirujano. Creo que hay muchos márgenes ahí para cortar en propaganda, para cortar en gastos superfluos, para cortar en ciertas empresas públicas. Es decir, para hacer un corte de 1 o 2% del PIB, del déficit público, simplemente haciendo una mejor ejecución de gastos y cortando algunos sectores. Y por supuesto sincerando la inversión pública. Ya dejemos de hablar de montos brutales de inversión pública que no se ejecutan. Ahora otra vez 4.000 millones de dólares. ¿Para qué? O sea, sinceremos. Yo creo que Bolivia va a ejecutar 2.000 o 2.500 y pongamos eso, ¿no? Pero lo ejecutemos bien, ¿no? Yo creo que ese es un camino central. Ser muy cuidadoso en el manejo de la deuda interna. Creo que hay muchas tentaciones con el tema de la gestora pública de largo plazo. Ahí hay que ser sumamente cuidadoso. Les recomendaría que ese dinero no se toque, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, que se busque acuerdos con organismos internacionales que tienen, digamos, temas más concesionales. Creo que habría que, yo no sé cómo van a volver, pero en algún momento creo que van a volver al Fondo Monetario Internacional con la cola bajo las piernas, ¿no es cierto? Porque es alguien que te está dando dinero muy barato, a muy largo plazo. Ya no es el viejo Fondo Monetario Internacional que antes te ponía restricciones muy graves, sino mira lo que están haciendo los argentinos, ¿no? Porque es el único que te podría prestar, digamos, 2.000 o 3.000 millones de dólares de un solo saque, y ese es el tipo de dinero que necesita Bolivia, no de a 200 o de a 50, de a 100, que viene, por ejemplo, del Banco Mundial, de la CAF. Está bien eso, pero no es sustantivo para lo que se necesita, o, no sé, de algún otro sector. Creo que hay que trabajar en eso, y creo que va a ser un año también donde deberíamos comenzar a trabajar en el pacto fiscal, ¿no? Porque ya se vienen los datos del censo el próximo año, pero hay que preparar, ¿no es cierto?, la opinión pública, hay que preparar a las regiones, a los sectores, para decir qué significa eso y qué implicaciones sobre el sector público va a tener eso, ¿no? Yo creo que hay una enorme oportunidad de ser más efectivo con la inversión y el gasto público desde el desarrollo local, desde las regiones y los municipios, ¿no? Y por supuesto, bueno, eso en el cortísimo plazo. En el mediano plazo también debería empezar un debate de que no estamos frente al fin de la historia y de que el modelo que está en Bolivia pues es algo que hay muchas alternativas. Tiene que ver con innovación tecnológica, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con aumento en la productividad de otros sectores, diversificación productiva, capital humano. Es decir, hay un planeta entero esperando de nuevas propuestas, y creo que salir de frente al espejo y ver qué hay detrás del espejo puede ser una primera recomendación bastante aceptable, ¿no? Sin duda alguna, una conversación bastante interesante sobre lo que es la evaluación de la economía boliviana y sus perspectivas. Bueno, Gonzalo nos ha dado varias herramientas y varios análisis fundamentales para las políticas públicas, tanto en el corto como en el mediano plazo. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias, y por favor lo invitamos para una nueva oportunidad para que sigamos hablando sobre la economía. Encantado, Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad, y bueno, si bien estamos a inicios del año, pues todavía uno puede decir ojalá tengamos un año mejor. Estas fueron las conclusiones de nuestra
entrevista principal que estuvimos en esta sesión. En tal sentido, vamos con una siguiente pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocio. Ciencias económicas y empresariales. En nuestro programa de Economía y Negocios estuvimos hablando sobre lo que era la economía boliviana, su contexto y perspectivas. En tal sentido, hay que mencionar de que la economía a nivel mundial ha vivido una etapa de sobrecalentamiento. Mencionamos desde una recuperación que fue bastante fuerte, muy similar a lo que pasó en 1929 cuando caen las principales bolsas de valores a nivel mundial. Hemos tenido un contexto de inflación global y básicamente el 2022 estuvo caracterizado por eventos geopolíticos que han incidido en la economía mundial, tal como es la invasión de Rusia sobre Ucrania, lo cual ha traído bastantes niveles de incertidumbre y volatilidad, tanto en mercados financieros como también en las diferentes economías en su conjunto. Una de las características en la gestión que pasó estuvo caracterizado por lo que es los aumentos en tasa de interés, como también algo que se conoce estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Entrando a lo que es la materia de lo que es la economía boliviana, básicamente la inversión pública continuó disminuyendo. Hay preocupación sobre el manejo de las pensiones en Bolivia, que ahora van a ser administradas a través de una institución pública que es la gestora pública. De igual manera, se cuenta actualmente con problemas en las fuentes de financiamiento, especialmente para el sector público, y en esta perspectiva el gobierno debe presentar algunas alternativas de ingreso. Por ejemplo, hay un margen para el tema de la recaudación tributaria. Mencionamos a los cocaleros, mencionamos a gremiales grandes que no están realizando pagos de sus tributos, y algunos cooperativistas. Una de las características fundamentales también de la economía boliviana es el aumento en la informalidad, ¿no? Posiblemente una de las principales caracterizaciones de la economía boliviana. Por otra parte, existe la necesidad de políticas de corto plazo como también de mediano plazo. En primer lugar, hay que reflexionar sobre el modelo económico, en el cual básicamente hay muchas oportunidades de mejora, y desde luego hay que romper tal vez con el ideologismo y ser un tanto pragmático en la política pública. Se deben mejorar lo que son las reservas internacionales. Es importante acceder a préstamos y fuentes de financiamiento externo. De igual manera, es importante también fomentar y alentar a lo que es la inversión extranjera, mejorando también, por ejemplo, lo que es la rentabilidad de los dólares. Desde el punto de vista del gasto público, hay que limitar el gasto público, disminuyendo el gasto corriente, y limitar la inversión pública de manera razonable, ¿no? Por otra parte, también es importante mirar hacia una perspectiva del pacto fiscal. En el mediano plazo, alguna de las conclusiones del programa es que hay que pensar en lo que es la innovación tecnológica. De igual manera, el tema de las políticas medioambientales y el tema del capital humano son perspectivas que deben enfocarse hacia el mediano plazo. Estas fueron algunas de nuestras principales conclusiones en la entrevista que tuvimos el día de hoy. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen por Canal 11 Televisión Universitaria los sábados a las 8 de la noche y el reprise en el mismo horario. Muchísimas gracias.